Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Avión veremos un vuelo Concepción-La Serena en un A320 Neo de JetSmart con un final relajante viendo el atardecer en La Serena, con el mar, una preciosura. El vuelo JA260 va desde Concepción a La Serena, demoramos casi 1 hora y media de sur a norte en Chile. Una forma económica de llegar al aeropuerto Carril Sur, el aeropuerto de Concepción, es con los buses Biobús que salen desde la estación Concepción, la principal estación de tren que tiene la ciudad. Por ahora son buses naranja con gris, pero en el futuro deberían ser buses eléctricos del sistema red, rojos con blanco. Después de unos 30 minutos de viaje, algo así, llegué al paradero que tiene este servicio en las afueras del aeropuerto. Desde aquí hay que caminar unos 500 metros, unos 10 minutos, un poco menos. No hay ningún transporte público que entre al aeropuerto, al área de embarque, salvo los taxis o transportes como transfer. Es mi primera vez en el aeropuerto Carril Sur, Concepción CCP, el único aeropuerto comercial de esta metrópolis chilena. Eso también era parte de lo que me motivó a hacer el viaje. Quería conocer este aeropuerto y también hacer un vuelo interregional que no pasara por Santiago. Ese día sábado, el aeropuerto de Concepción tenía vuelos a Santiago, La Serena, Puerto Montt. Otros destinos son Antofagasta, Calama y Iquique. Hay conexiones que son bastante interesantes. Esta es la zona de los counters con las aerolíneas LATAM, Sky Airline y JetSmart, que son las tres aerolíneas que cubren los vuelos nacionales acá en Chile. Están en casi todas las ciudades. Yo iba sin equipaje, así que no necesitaba pasar por los counters, no había que pasar ningún equipaje. Había un auto en exhibición, un Opel Mokka. Los autos Opel son muy bonitos, aunque para gustos colores, cada uno tiene sus preferencias. Y el aeropuerto no tenía mucha gente. Yo llegué bastante temprano, con mucho tiempo de anticipación, lo que me sirvió para sentarme a esperar y también para usar una infraestructura de carga que tiene el aeropuerto. Pude cargar las baterías de la cámara y cargar el celular, todo muy útil. Después, el control de seguridad y las puertas de embarque están en el segundo piso del aeropuerto, para ya empezar a pensar en tomar el avión. Esto es la zona de las puertas de embarque del aeropuerto de Concepción. Hay algunas tiendas y asientos para sentarse. Todo estaba muy tranquilo, igual que en otras áreas del aeropuerto. Y de las cosas bonitas o positivas o rescatables, teníamos vista hacia el exterior, hacia los aviones que van llegando para tomar posición. En uno de los extremos, la visual es mucho mejor para poder ver los aviones que aterrizan. Me puse ahí para esperar el avión de mi vuelo, avión que venía desde Antofagasta, otro viaje largo desde el norte. Vuelo JA271 desde Antofagasta a Concepción. Ahí está llegando el avión de JetSmart, un A320 Neo con una vicuña en la cola, en el livery, que será el avión que me llevará a La Serena. He volado en el avión del Puma, el Cóndor, la gaviota austral y ahora me tocó la vicuña. Desde aquí todo se ve muy bien, me siento muy afortunado, muy bendecido con tantos viajes y tantas experiencias bonitas, preciosas. Ahora me fui hacia la puerta de embarque. Bonito avioncito. Llegó el momento de embarcar, la gente empezó a moverse, la tarjeta de embarque puedes mostrarla en el celular y yo pagué embarque prioritario, así que entré de los primeros, zona 1. Estoy entrando al A320 Neo de JetSmart, lo están viendo, soy uno de los primeros pasajeros. Me gusta poder ver el avión así de vacío. Mi fila es la 7, asiento 7F en la ventana. Ahora vemos el asiento, hay un código QR para acceder al menú de la comida que venden y la revista de viaje.
Tenemos esta clásica mesa plegable. Esto sería espacio para las piernas. No es la gran cosa, pero por lo menos no es un vuelo largo y tenemos esto para guardar cosas. Aquí tienes el contenido digital, el menú y la revista. De la revista digital había varios contenidos y aparecía una ciudad destacada, Medellín en Colombia, que aparece con muchos atractivos y que también me han contado que es muy bonita. ¿Alguno puede contar cómo es? Pueden contar sobre la ciudad que encuentran más bonita en sus países, porque tengo público que me ve de muchos países. Les agradezco de corazón por la buena onda de siempre. Ya la mayoría estaba sentado. Vemos los compartimientos de arriba para los equipajes. Como estoy en la fila 7, estoy en la parte de adelante del avión. Le he cogido gusto a viajar en esta zona de adelante. Esto es el apoyabrazos. No tiene botón de reclinación. Los asientos vienen pre-reclinados, quedan fijos. Y arriba tenemos luces de lectura y aire acondicionado. Nos movemos y justo vimos el aterrizaje de un avión de LATAM, una A320 que estaba viajando desde Santiago a la ciudad de Concepción, donde estamos nosotros. En la semana hay muchos vuelos entre Santiago y Concepción. El movimiento de personas entre ambas ciudades es enorme. También hay muchos buses. Y en el canal, además de los viajes en bus que aparecen con las empresas que hacen esta ruta, tengo el viaje del tren turístico nocturno. Un viaje muy bonito y maravilloso. Estamos despegando, dejando el aeropuerto Carril Sur de Concepción, CCP. Cerca del aeropuerto vemos varios terrenos verdes, que algunos son pantanos. Talcahuano y Concepción tienen muchos pantanos, que en este caso ya serían marismas, humedales con influencia del mar. Vemos el río Andalién y sobrevolamos sobre lo que llaman Isla Rocuant, un sitio donde puedes ver muchas aves, justamente por ser una marisma, un sitio de mucha biodiversidad. Se ve la desembocadura del río Andalién, la ruta que conecta Talcahuano, Concepción con Penco y la bahía de Concepción. Ya arriba tenemos la vista completa de Penco, otra de las ciudades de la conurbación Gran Concepción. La vista de la bahía es muy bonita. Penco inició siendo balneario, una playa, y la zona fue transformándose en puerto y ciudad industrial. Y junto con Penco tenemos Lirquén, otro puerto. Una de las razones que me motivó a hacer este vuelo son las vistas. Me daba curiosidad todo lo que podría ver y por eso también me senté en esta zona del avión. Este vuelo viaja casi en paralelo a Chile, volando por la costa, por encima de la costa. Entonces tienes una vista privilegiada de casi todo el país, al menos de forma horizontal, como lo podríamos ver en el mapa. Ves desde la costa hasta la cordillera de los Andes. Es muy curioso y muy bonito. Debajo de nosotros vemos la ciudad de Tomé, que tiene puerto, y también llama la atención ver todos esos cerros con tantas casas, tanta gente. Algo que pasa mucho en la costa de Chile. A lo lejos vemos volcanes. Veremos muchas cosas, aunque por la distancia me cuesta distinguir cuál montaña es cuál. Yo creo que estos volcanes serían el volcán Chillán y Nevados de Chillán, por donde están las termas de Chillán que mostré en video alguna vez. Un paseo muy bonito que hice en invierno con mucha nieve, precioso. Distinguimos un río ancho y con curvas que debería ser el río Itata, y una de las ciudades que está cerca de ese río es Coelemu. En los comentarios puedes escribir desde qué ciudad me están mirando. Me miran desde muchas ciudades y países. Es muy divertido leerlos y poder compartir a través de internet estas cosas tan bonitas. Me considero muy afortunado de poder volar, de poder hacer estas cosas. Le doy las gracias a Dios por cada día de mi vida y por estas maravillas. De paisajes, este río debería ser el río Maule, que aparece en el libro Iris el sonido de las caracolas, con un viaje extraordinario, y que también está en el viaje del legendario Buscarril Talca Constitución, un viaje precioso que está en el canal, un trencito pequeño que bordea ese río y tiene unos paisajes preciosos.
En la altura, las azafatas comenzaron a ofrecer el servicio de la comida a bordo que vende JetSmart, porque la venden, no es que te la den. Hay un menú de cosas que puedes comprar y packs o combos que sirven para abaratar los costos. Hay snacks dulces, snacks salados, sándwiches también de bebestibles, hay bebidas frías, bebidas alcohólicas, bebidas calientes y algunos accesorios y reserva de asientos en el mismo vuelo, aunque yo creo que nadie reserva en el mismo vuelo. Yo elegí un snack y una bebida por 5.000 pesos, $6 por un manqueque y una bebida. Cuando compré el pasaje para este vuelo, fue lo primero que compré de todo el viaje que hice, todo el itinerario. Estaba viendo las rutas regionales de JetSmart. Hay varios vuelos que van desde regiones sin pasar por Santiago, pero quería un horario donde pudiera ver cosas bonitas y cosas que fueran nuevas para mí. Y afortunadamente este vuelo superó todas las expectativas. Las vistas que he tenido son muy lindas. Hemos visto las montañas desde el Biobío hasta la zona cercana a Santiago. Y es un gusto poder ver tantas cosas bonitas. Tuvimos un muy bonito día, casi con sol en toda esta zona. Un momento épico fue ver el Monte Aconcagua, la montaña más alta de la cordillera de los Andes, más de 6.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en esta imagen, la parte arenosa de abajo es Pichicuy y Longotoma, y en el otro extremo vemos las playas de Papudo, Zapallar y Cachagua. Una postal preciosa. Siempre ver la cordillera de los Andes es una cosa hermosa, maravillosa. Yo disfruto de todos estos paisajes y me alegra poder compartirlos. Este vuelo lo han vivido muchas personas, pero no hay muchas fotos o videos en YouTube de este viaje. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que se puede volar desde Concepción a La Serena. Y con este video pueden descubrir esa posibilidad. Yo espero que lo estén pasando muy bien. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta, con el vuelo en este caso. El avión es un Airbus A320neo, matrícula CCAWB B corta, con su primer vuelo en 2022 y 186 asientos económicos. JetSmart hoy en día tiene 22 aviones volando en sus operaciones de Chile, Argentina y Perú. El boleto me costó casi 37.000 pesos, unos $41, sumando la tarifa básica, selección de asiento, embarque prioritario y los impuestos. Tasa de embarque pero sin equipaje. Ese día este avión de JetSmart hizo vuelos entre Concepción, Antofagasta, La Serena, Santiago y Puerto Montt en Chile. Por ahora los vuelos Concepción-La Serena funcionan en lunes, miércoles, viernes y sábado. En el verano debería haber más frecuencias. En el supermapa, este vuelo aparecerá en el aeropuerto Carril Sur de Concepción. En este mapa puedes ver referencias geográficas de todos los videos. Y estos videos son presentados por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Un agradecimiento a los miembros del canal como Mío Ángel, Matías Pérez, Ceciño y Mariano, y a quienes han aportado con el botón super gracias. Realmente muchas gracias. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras y cosas locas. Aquí me ven saludando desde arriba en el cielo con este avión. El paisaje debajo de nosotros va cambiando. Entramos en la zona norte de Chile, que tiene un clima más seco. Las montañas de la cordillera de la costa y del valle son paisajes más arenosos, rocosos, menos verdes, una transición a lo que es el desierto de Atacama. Y de vistas puedo destacar que pude ver Punitaqui, una ciudad pequeña. Un gran y cariñoso saludo para la gente de Punitaqui. Mi abuela es de allá. Se ve todas las ciudades del avión. Un pequeño sueño cumplido. Y un poco más hacia el norte, el avión tiene vistas del valle del río Limarí, con la ciudad principal de ese valle que es Ovalle. Otra ciudad que he mostrado en varios videos, viajes cortos entre La Serena y Ovalle, y algunos trayectos del norte donde pasamos por ahí. Con todas estas vistas ha valido mucho la pena. El vuelo ha sido tranquilo, hermoso, con muchas vistas geniales. Más adelante empezó a aparecer la minera Tec de Andacollo. Andacollo es una ciudad minera. Aquí tienen un yacimiento de extracción de cobre, aunque también en la zona se explotan otros minerales.
Es bonito ver desde arriba lo que ves en un mapa o cosas donde has ido, porque he ido a Andacollo también y ahora lo puedo ver de esta manera. Ya está terminando esta aventura, estamos descendiendo, los cerros se ven más cerca y entramos en la zona del hermoso valle del río Elqui. El valle del Elqui es uno de los grandes panoramas turísticos de La Serena, una zona con cultivo de papayas, chirimoyas, de viñedos para producción de piscos. Las uvas son enormes y muy ricas, son exquisitas, de puro pensarlo ya tengo antojo. Y también tiene turismo astronómico, lugares muy lindos, es un lugar genial para visitar. Hay un viaje en micro que hice desde La Serena a Pisco Elqui hace años atrás, mostrando estos bellos paisajes del valle. El río Elqui tiene desembocadura en La Serena y el aeropuerto de La Serena está en el camino de este valle, en paralelo al cauce del río. Con una tarde soleada, hemos aterrizado en el aeropuerto de La Serena, LSC, también llamado Aeródromo La Florida. En La Serena tenemos vuelos a Santiago principalmente, pero también a otras ciudades como Calama, Antofagasta, Iquique, Arica y Concepción. Muchas de estas conexiones regionales las hace JetSmart. En el aeropuerto había otro avión de la otra aerolínea de bajo costo, Sky Airline, que también le tengo videos en el canal. Gracias, avión con la vicuña, muchas gracias. Fue un vuelo bonito y una experiencia genial. Era todo lo que esperaba y más. Ojalá que en la vida Dios te bendiga y me bendiga con esas peticiones de nuestro corazón y que sean más o mejores cosas de las que pensamos o soñamos. Feliz de hacer, compartir y vivir todas estas cosas preciosas. Del avión de Sky es otro A320 Neo que venía haciendo la ruta Santiago-La Serena-Santiago, vuelos Sky 1202 y Sky 1203. El avión de nosotros, en tanto, hacía Concepción-La Serena-Concepción, retornaba hacia Concepción. Yo viajaba con mochila, así que no tenía que retirar el equipaje. Esto ya son tomas o vistas del aeropuerto de La Serena. Aunque hemos visto este aeropuerto en otros vuelos y lo seguiremos viendo. He ido muchas veces a La Serena y pretendo seguir yendo. Es una de mis ciudades favoritas, está cerca de Santiago y puedo ir a disfrutar de la playa por el día. Desde el aeropuerto tomé un transfer, un vehículo para que me dejara en la playa de Peñuelas, que es uno de los mejores sectores de La Serena y Coquimbo, cerca del casino, y ahí me quedé toda la tarde, relajándome, mojándome los pies en la playa, mirando el atardecer, escuchando el mar, y una poesía. El conductor del transfer se sorprendió mucho cuando le dije que venía por la tarde. O sea, llegué en el avión, lo tomé, le conté que venía de Concepción y que en la noche me devolvía a Santiago en un bus. Contado así suena loco, pero vivir ese vuelo tan bonito y terminarlo así, con estas vistas, con los pies mojados, con la brisa del mar, lejos de la locura, me parece una idea demasiado genial como para no hacerla. Y aquí me ven, lo hice, se pensó y se hizo. Un abrazo enorme para todos, que Dios los cuide y los bendiga mucho. Ya nos veremos en más aventuras, en más videos. Sean muy felices y pasen lo bonito en sus vidas. Estén muy bien, cuídense. ¡Chau!